Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a cada uno de ustedes, querida audiencia. Bienvenidos a nuestra conferencia Pandemia y Salud Mental. Temporalidad, relaciones interpersonales y socialización. Dicha conferencia ha sido coordinada y organizada a través del Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Doy la cordial bienvenida a nuestra querida directora del IPNUSAC, nuestra querida doctora Heidi de Mata. Bienvenida, doctora. Es un honor y un privilegio contar con su presencia el día de hoy. Asimismo, doy la cordial bienvenida a nuestro querido doctor Alfonso Mata. Bienvenido, doctor. Es un honor y un privilegio contar con su presencia el día de hoy. Asimismo, también doy la cordial bienvenida a nuestros queridos conferencistas que estarán compartiendo hoy sus experiencias y a la vez actualizando nuestros conocimientos. Bienvenido a nuestro querido licenciado Mariano González y a nuestra querida licenciada Lizzy Sánchez, que les damos la cordial bienvenida acá al programa de educación continua de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Recuerden, querida audiencia, inscribirse en el link que aparece en la página de educación continua. Ustedes llenan sus datos y luego de llenar sus datos regresan a nuestra fanpage. Durante la transmisión, no olviden colocar su nombre completo y entre paréntesis las palabras en línea. Esto es indispensable para que ustedes puedan generar su diploma de participación. Recuerden que ustedes deben de generar su diploma, no les llega su correo electrónico. En la web app de USAC en línea, ustedes van a poder generar sus diplomas de participación. Así que desde ya, bienvenidos, querida audiencia. Es un honor y un privilegio contar con su distinguida presencia el día de hoy acá en el programa de educación continua. Continuando con nuestro programa, doy el uso de la voz a nuestro querido doctor Alfonso Mata. Bienvenido, doctor. El uso de la voz es suyo. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Para mí es un honor que me hayan invitado como moderador de este tema tan interesante, tan actual y tan importante. Las tres cosas, sobre todo cuando hablamos sobre salud mental. Cómo este fenómeno pandémico de multicausalidad, temporalidad, influye y es muchas veces conducido por una serie de relaciones interpersonales y un proceso de socialización. Tengo el gusto de que en este tema vamos a tener a dos importantes expertos en el área, académicos de guatemaltecos. Uno de ellos, el doctor Mariano González, psicólogo, con una maestría en psicología social y violencia política, con un pensum cerrado ya en ciencias sociales de las escuelas de ciencias políticas, historia y trabajo social de la USAC, además docente de la Escuela de Ciencias Psicológicas, que ha publicado en distintas revistas del país sobre temas relativos a violencia, movimiento estudiantil, salud mental, así como en el cuaderno de investigación número 1, Crisis Política, Salud Mental, 2015-2019, disputas y discursos publicados por IPNUSAC y la Escuela de Ciencias Psicológicas. Además, es un buen divulgador a través de un medio muy conocido como es Plaza Pública. Al lado de nuestro estimado licenciado tenemos a la licenciada Lizeth Sánchez. Ella es profesora en educación especial, licenciada en psicología y maestra en análisis social de la discapacidad por la Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos, licenciada en educación de aprendizaje y maestría en neuroaprendizaje por la Universidad Rafael Landívar. Cuenta con diversas especializaciones en Guatemala y otros países, como neurodesarrollo, neuropedagogía, neuropsicología aplicada a la educación, trastornos del espectro del autismo, inclusión educativa, entre otros. Ha escrito muchos artículos académicos en el ámbito de la psicología, la educación y el campo de la discapacidad, en la revista de investigación de la Escuela de Psicología de la USAC y en la revista del Colegio de Psicólogos y en la de IPNUSAC.
Así que los dejo en buenas manos. Cedo la palabra a la licenciada Heidi de Mata, que nos va a dar otra serie de informaciones antes de empezar con nuestro seminario. Muchas gracias. Buenos días a la comunidad universitaria. Nosotros, como Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales, somos la instancia que asesora al Consejo Superior Universitario y al rector en funciones en relación a la problemática socioeconómica. Y como parte del trabajo de incidencia del instituto, la producción consiste en la revista impresa trimestralmente de la realidad nacional y nuestra revista digital cada 15 días. A raíz de la pandemia, hemos tomado el mecanismo de los webinarios para transmitir este conocimiento y poder llegar a la comunidad universitaria y población en general con temas de gran relevancia, como lo reviste la revista número 37. El contenido de nuestra revista es producto de esa combinación de debilidades estructurales del país, sumado a la situación de la pandemia, que ha desatado diferentes circunstancias que han provocado mayor crisis en las familias guatemaltecas, pues ha agravado la pobreza, la inseguridad alimentaria, la migración, la conflictividad socioambiental, la carencia de empleo y el crecimiento de la informalidad, entre otros fenómenos sociales. Queremos invitar a la comunidad universitaria a que tenga acceso a nuestra revista impresa número 37. El contenido aborda diferentes temas de la realidad nacional y fundamentalmente en este sentido se publica en este número los trabajos de Edgar Balcells, quien nos habla de la visión multidimensional de la crisis pandémica. Alberto Fuentes nos da el marco referencial para entender la economía actual en su trabajo de la macroeconomía ortodoxa a la heterodoxa. Primeros apuntes, también incluimos el trabajo de Alfonso Mata, quien propone la manera de desenfermar el Sistema Nacional de Salud. Marcela Arévalo profundiza sobre la migración en época de pandemia y el contexto y perspectivas en Guatemala. En el marco de la afectación psicológica de que la pandemia ha provocado a los guatemaltecos, está Lisette Sánchez y Mariano González, presentan el trabajo Pandemia y Salud Mental, Temporalidad, Relaciones Interpersonales y Socialización. Silvia Molina, a través de la voz de las autoridades municipales, hace un análisis del rol de los gobiernos locales en el manejo de la crisis de la pandemia COVID-19, mientras que Lisandro Acuña analiza desde lo jurídico las condiciones en las cuales las trabajadoras han tenido que ceñirse al teletrabajo. De tal manera que la revista número 37 cumple con el objetivo de pandemia y su impacto multidimensional. Queremos invitarles a la comunidad universitaria a que nos visiten en el edificio S11, en el Salón 100 y 103 de nuestra ciudad universitaria, para obtener de forma gratuita nuestras publicaciones, la revista número 37, y que consulten también nuestra revista digital. Las direcciones son las siguientes: www.ipn.usac.edu.gt y también al correo ibnusac@gmail.com. Así que agradezco mucho la intervención y cedo el uso de la palabra a Alfonso Mata. Muchas gracias. Licenciada, muchas gracias por su información. Así que, sin más preámbulo, empezamos nuestro seminario dentro de un marco de gran duda, aún mucho temor y grandes ansiedades sobre qué está pasando con nuestra gente en la pandemia. Licenciado González, la palabra es suya.
Buenos días. Muchas gracias por la invitación, doctora Heidi de Mata, también por la presentación, doctor Alfonso Mata. Es un gusto estar aquí en un espacio organizado por el IBNUSAC, que es parte de la Universidad de San Carlos, en la que me siento en casa. Bienvenido y pues agradezco de verdad la invitación, que podamos discutir sobre este tema que creo se presta, pues se ha prestado también a diversidad de opiniones, diversidad de estudios, pero creo que falta todavía reflexionar sobre algunos aspectos. Además, la misma, el mismo desarrollo de los acontecimientos hace que la situación relativa a la salud mental varíe constantemente, ¿verdad? Esa es una de las cosas que quisiera recalcar. Entonces, eso, empezamos con el tema. Como lo presentaron, pues el artículo sobre el que vamos a exponer se titula Pandemia y Salud Mental, Temporalidad, Relaciones Interpersonales y Socialización. Y esperamos que sea un marco que ayude a comprender precisamente cómo estamos en esta situación. Entonces, lo primero que quisiera plantear es que, en efecto, también se ha hablado mucho de que hay diversos impactos que ha tenido la pandemia en la salud mental, pero para comprender esto, para precisar, creo que es necesario hacer una breve introducción respecto a qué es la salud mental. Usualmente las perspectivas más conocidas, por ejemplo, la de la OMS y otras parecidas, hablan de que la salud mental es digamos, el buen funcionamiento de la persona, incluye la salud física, la salud mental, pero adolecen, me parece, de cierta perspectiva muy individual y a veces que no considera adecuadamente tanto la historia como el contexto en el que digamos, existe o no salud mental, ¿verdad? Digamos, hay un autor muy conocido en estas latitudes, Ignacio Martín Baro, fue uno de los jesuitas asesinados en la UCA en 1989, que desde una perspectiva de la psicología social hacía una crítica a estas concepciones de salud mental, y él planteaba que la salud mental en realidad es efecto de las relaciones sociales que mantiene la persona. Digamos que no es posible pensar la salud mental al margen de las relaciones que establece la persona y las interacciones que establece con otras personas, con otros grupos, con su contexto. De tal cuenta que, por ejemplo, en una situación de vulnerabilidad, desigualdad, pobreza, indudablemente que esto va a tener un efecto en la salud mental, que no es una situación que parte del individuo, digamos, que como que fuera producto únicamente de la actividad del individuo, sino es resultado de esas relaciones que tiene con el contexto, de esa interacción que tiene con el contexto. Y eso es muy importante porque entonces también el contexto permite o dificulta precisamente que la persona evidencie o tenga salud mental. Es decir, esto me parece importante porque, insisto, hay muchas perspectivas, muchas explicaciones que parecieran hacer énfasis en el aspecto estrictamente individual de la salud mental y a estas alturas, sobre todo con una crisis como la provocada por la COVID-19, vemos que en realidad buena parte de nuestros temores, de nuestras angustias, de nuestras preocupaciones, están ligadas a lo que está pasando, ¿verdad? Y a los efectos que tienen en nuestras condiciones de vida. Entonces, me parece importante señalar eso, que la salud mental entonces es resultado de las relaciones y de las interacciones que tiene la persona con otras personas, con otros grupos, con su contexto. Y eso permite comprender mejor
los efectos de la pandemia como lo vamos a ver ahora. Entonces, a ver, es importante decir algo. Me parece que primero hay que decir algo. La pandemia ha provocado efectos generalizados en la salud mental de las personas, pero no homogéneos. Esto significa que creo que a prácticamente todos nos ha afectado de una u otra manera, pero no en la misma intensidad y de igual forma, ¿verdad? Como vamos a ver y como vemos en esta tabla, digamos, esta es alguna aproximación al tema, creo que hay distintas variables que hacen que los efectos de la pandemia sean muy distintos entre personas y grupos distintos, ¿verdad? Así que eso me parece importante. Sí han habido efectos sobre la salud mental, pero esos efectos no son iguales para todas las personas. Así que eso vamos a tratar de ver, digamos, desde la consideración, digamos, sobre lo que hemos pensado, cuáles son los factores que más influyen. Entonces, primero, creo que la pandemia afecta el tema de la salud mental al impactar en las condiciones de vida de las personas, ¿verdad? Eso es, digamos, como fundamental. Eh, Creo que la pandemia afecta en tanto que altera o desestructura las condiciones de vida previas de las personas. Digamos que un ejemplo claro es que, digamos, cuando se declara la pandemia, eh, y, se, y se produce el confinamiento entre los meses de marzo, junio, julio, agosto de 2020, los efectos son mucho mayores. Por ejemplo, si una persona pierde el empleo, ¿verdad? Si adquiere la enfermedad, si tiene un familiar que fallece, ¿verdad? Sobre todo recuerden las condiciones tan difíciles de ese momento en el que, por ejemplo, no era posible eh, velar adecuadamente a los familiares. Y eso, hay un artículo periodístico muy interesante de un, un editor, no, un investigador de plaza pública sobre el tema del duelo alterado y en efecto pareciera que hay condiciones en esos momentos sobre todo de alteración del duelo debido a la imposibilidad de velar y despedir a la persona fallecida, ¿verdad? Entonces, eso es, digamos, fundamental. En la medida en que la crisis por COVID-19 impacta en las condiciones, altera o desestructura, desequilibra las condiciones de vida de las personas, allí va a haber un efecto mayor de la pandemia en la salud mental, ¿verdad? Además, a esto añadiría que este efecto es mayor o menor también en la medida en que hay o no alternativas posibles a esta alteración inicial de la pandemia. Por ejemplo, alguien pierde el empleo en los primeros meses de la pandemia, pero tiene otras fuentes de ingreso, digamos que el efecto no va a ser el mismo que una persona que pierde el empleo y no tiene alternativas. Entonces, me parece que eso es importante para considerar el efecto de la pandemia sobre la salud mental. ¿Qué tanto afecta las condiciones de vida de las personas? Desde la psicología, usualmente esto se ve relacionado con el tema del estrés, ¿verdad? Usualmente ese es, digamos que a mayor condiciones de estrés, mayor efecto. Pero aquí queríamos como poner el énfasis en las condiciones de vida y no tanto solo en el estrés, digamos, de nuevo, como para hablar de una forma un poco más amplia, no estrictamente individual, sobre la salud mental. Y posteriormente tenemos también otro tipo de variables ligadas al efecto que va a tener la pandemia. Por ejemplo, lo veremos posteriormente con la exposición de la maestra Sánchez. La edad indudablemente no es lo mismo para un niño
vivir la situación de la pandemia que para una persona de la tercera edad o un adulto, ¿verdad? No es lo mismo ser hombre o ser mujer, no es lo mismo vivir los efectos de la pandemia en una, digamos, en una capa media alta o alta que en sectores populares o en condiciones de pobreza extrema. Eso es importante, digamos. Por ejemplo, doy un ejemplo, el llamado al quédate en casa, que se recuerdan estuvo en, digamos, en los momentos más serios del confinamiento, me da la impresión, es una impresión, que fue fundamentalmente un llamado de las capas medias que de alguna u otra manera tenían la posibilidad de quedarse en casa, pero digamos los sectores populares que, digamos, trabajan en la informalidad y viven el día a día, indudablemente que esto no podía ser cumplido. De hecho, el IPNUSAC recoge en uno de sus artículos, en uno de sus trabajos, la información de que las personas en condiciones de pobreza estaban disminuyendo el número de comidas diarias, y no es una cuestión retórica, sino, digamos, es resultado de mediciones que se hicieron en ese momento. Entonces, indudablemente no es lo mismo vivir en un sector popular viviendo el día a día que en una capa media alta, ¿verdad? Porque las condiciones son otras. También incluso el tipo de vivienda, si es en el área rural o es en el área urbana, eso impacta de manera distinta. Incluso hasta la misma infraestructura, la misma casa, no es lo mismo vivir en una casa bien ventilada, con patio, con un jardín, con habitación propia para cada uno de los miembros de la familia, a vivir en una casa pequeña, digamos, en condiciones de infraestructura o con dificultades de acceso al agua, a la luz, ¿verdad? Digamos que eso es muy distinto, ¿verdad? ¿Cómo se vive esta enfermedad, digamos, la amenaza de la enfermedad en esa situación es muy, muy distinto? La propia profesión, el grado de escolaridad y la condición de salud, ¿verdad? Indudablemente que una persona con determinadas condiciones de salud, ¿verdad? Por ejemplo, diabetes que se ha investigado y que se ha dicho, o alguna afección pulmonar previa, también la amenaza de la pandemia es distinta, ¿no? O un familiar que esté en esas situaciones. Y creo que también, digamos, a esto se puede añadir todavía una tercera condición, digamos, que son las condiciones políticas. Eh, Creo que, digamos, la información está disponible. Los países asiáticos, eh, pasando por China, pero también por Japón, por Corea, por Taiwán, cuyos regímenes políticos son muy distintos, pero que tienen algunos factores culturales comunes, ciertos niveles económicos distintos, afrontaron el tema de la pandemia de forma mucho más adecuada que los países occidentales. Es la impresión, por ejemplo, Estados Unidos, Brasil, Italia, España, que digamos tienen ciertos niveles de desarrollo, pero los números de la pandemia nos plantean que la afrontaron desastrosamente. En el caso guatemalteco, uno ve que las medidas iniciales de confinamiento indudablemente impactaron, pero probablemente hicieron que en los primeros momentos donde no había vacunas, el número de contagios haya sido distinto. Y en ese sentido, no haya habido tantas muertes como las que pudieron haber sin esas medidas, ¿verdad? Esto es importante para entender el efecto que tiene la pandemia en las personas. Pero digamos que además, el gobierno guatemalteco, con las condiciones de infraestructura médica, con la variabilidad de acciones que tuvieron al principio, si se recuerdan, ¿verdad? Que una semana se decía esto, la siguiente otra, y digamos, eso genera confusión, angustia, preocupación, etcétera, ¿no? Asimismo, las limitaciones y restricciones, sobre todo dirigidas a determinados sectores y actividades y no a otros, ¿verdad? Eso indudablemente que también tiene un impacto en las condiciones que viven las personas. O sea, eso me parece que si uno ve esto, de nuevo hay que recordar que la pandemia nos ha impactado a todos, pero no de la misma forma, ¿verdad? Eso es muy, muy importante.
cierro con el ejemplo. No es lo mismo, por ejemplo, hasta este momento tener las 3 vacunas y no haber pasado la enfermedad y el núcleo familiar estar exento de la enfermedad, a tener varios familiares fallecidos, ¿verdad? Por la pandemia en los primeros momentos. Eso, y sobre todo cuando había menos información, eso indudablemente que genera reacciones tan elementales como preocupaciones por qué va a pasar, duelo por la pérdida de un familiar, etcétera, etcétera, ¿no? Es una situación mucho más complicada, mucho más fuerte en términos de salud mental. Además, también habría que contar en la temporalidad, precisamente, ese es uno de los aspectos que queríamos resaltar con el título del artículo. A ver, la pandemia tampoco afecta de manera uniforme y ahorita al final voy a tratar de decir qué es lo que se puede pensar en términos de efectos a mediano plazo de la pandemia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta tabla puesta en un trabajo publicada en 2021 nos muestra, digamos, plantea esta idea que quería resaltar de que, por ejemplo, no es lo mismo el momento digamos, no es lo mismo los efectos de las preocupaciones iniciales que se tuvieron cuando aún no se había reportado el primer caso, ¿verdad? Y que lo que venían eran noticias de China, de Europa, ¿verdad? De esa preocupación e incluso de la negación de la crisis en el país. Yo no sé si se recuerdan de las cadenas de oración, por ejemplo, que se hacían y que no va a venir hasta, pues, hay que decirlo todo, ¿no? Digamos, hasta las reprensiones que hacían algunos grupos evangélicos frente al coronavirus, ¿verdad? Digamos, antes de que viniera, a cuando se detecta el primer caso y hay las medidas de confinamiento más severas, ¿verdad? Que corresponden más o menos al periodo marzo-julio de 2020, donde hay unas medidas drásticas del gobierno que creo favorecen a ciertos sectores y no tanto a otros, pero que indudablemente son los momentos más críticos de confinamiento y que indudablemente generan mucha angustia, mucha incertidumbre, mucha preocupación por el desabastecimiento. Bueno, se recuerdan ustedes que una de las primeras reacciones fue ir a comprar cantidades industriales de papel de baño y el desabastecimiento consiguiente, en fin, pasa esa cuestión. Hay un trabajo que sacó la Escuela de Ciencias Psicológicas, y lo quisiera aprovechando, que se llama Salud Mental y Salud Mental en época de la COVID-19. Allí se hizo un estudio con estudiantes de la Escuela de Ciencias Psicológicas y se detecta que hay miedos, depresión, ansiedad ligados a la COVID-19. Asimismo, hay otros estudios, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, que nos van mostrando de manera científica, ¿verdad?, que eso está pasando, digamos, con metodologías rigurosas que nos dicen que es un periodo donde estos indicadores pareciera que suben bastante, ¿verdad? Son más altos. Y, digamos, tampoco es lo mismo el post-confinamiento de agosto de 2020 en adelante, incluso diría que ya no es lo mismo al haber aumentado de alguna manera el número de personas vacunadas, ¿verdad? Incluso doy un dato que ustedes seguramente se recuerdan, ¿no? Digamos, después de las tormentas ETA e IOTA, debido a su impacto y al mal manejo y lo que se ha llamado el pacto de corruptos, en las que el Congreso quería aumentar el presupuesto de funcionamiento del propio Congreso, quitándoselo al de la desnutrición. Hay un momento en que en noviembre de 2020 las personas salimos a las calles a pesar de las medidas de contención del virus, porque había mucha indignación en torno a lo que estaba pasando. Y creo que en ese momento y 2021 había mucha incertidumbre, también procesos de adaptación y fatiga respecto al virus.
Creo que ya 2022 ya es una situación distinta y en efecto habría que plantearse hacia dónde vamos, ¿verdad? ¿Qué impactos posibles pueden generarse incluso a mediano plazo? Y con esto terminaría. Digamos que lo enfoco desde una perspectiva particular y es, eh, digamos que todavía, por ejemplo, la propia San Carlos, pero todavía algunos colegios, algunas escuelas no terminan de regresar a la modalidad presencial, ¿verdad? Y se ha utilizado mucho la comunicación a distancia. Pero lo que quiero señalar en torno a la salud mental es que indudablemente que la comunicación a distancia, como la que estamos manteniendo en este momento, tiene sus indudables ventajas, ¿verdad? Estamos comunicados con los demás, podemos trabajar, podemos estudiar, pero hay, digamos, indudablemente que también es distinto a, por ejemplo, recibir clases presenciales. Y lo que quiero señalar es esto. Ya lo discutirá también más a fondo la maestra Sánchez, pero por lo menos, y aquí quiero decir que esto es sobre todo algo que se ha pensado y que se ha estudiado un poquito más en estudiantes universitarios, pero que indudablemente va a tener otras implicaciones para estudiantes de otros niveles, tal vez incluso más. Pero lo que quiero decir es que si bien es cierto que la comunicación a distancia nos permite estudiar, trabajar, indudablemente implica una disminución de las posibilidades de interacciones formales e informales en los espacios de trabajo y educación. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, imaginémonos a estudiantes universitarios que empiezan cabal a estudiar en 2020 en la pandemia. Ya llevan 2 años de no verse, digamos, de no interactuar en un salón de clases. Esto implica que las interacciones que tenían, las relaciones que tenían desde el saludo cuando entraban a la clase, la participación con el docente, el ir a tomarse un café o como decimos en San Carlos, bueno, en otros espacios también, de ir a comerse un chuco, por hablar de un hot dog, digamos que eso se ha disminuido. Entonces las interacciones informales que permitían las relaciones de amistad o incluso de búsqueda de pareja o de organización política, por ejemplo, en las organizaciones estudiantiles, han disminuido bastante. Entonces, creo que a mediano plazo estaremos viendo estudiantes de los distintos niveles, pero también de la universidad, que poseen pocos vínculos entre sí, poseen pocos vínculos afectivos con sus docentes y con la propia institución. Entonces, vamos a tener una generación que yo no sé, digamos, por dónde exactamente va a ir, pero que sí va a tener menores un espacio, digamos, de menor interacción y menor cantidad de vínculos interpersonales. Yo no sé, aquí los que ya tenemos cierta edad, nos acordamos que cuando estuvimos en la universidad, estudiamos digamos, nuestra licenciatura y qué sé yo, pues la U, además de ser un espacio de estudio, es un espacio donde hay una interacción muy fuerte con compañeros, es alegre, o qué sé yo, como cada quien haya vivido, pero en general, digamos que había mucho más interacción y esto se ha perdido en la pandemia. Así que creo que cómo exactamente nos va a impactar a mediano plazo, no estoy seguro, pero sí creo que habrá que contar con personas que ya van 2 años de no, digamos, de no interactuar y de no socializar como lo hicimos generaciones previas y esto indudablemente que va a tener un impacto. Finalizo diciendo que esto cabalmente son efectos de la pandemia en la socialización. Y hay quien, por ejemplo, pueda sentirse más solitario,
¿verdad? Debido a eso, precisamente, que no genera nuevos vínculos de socialización, de interacción, de búsqueda de pareja, qué sé yo, ¿verdad? Y a largo plazo ahí puede ser una cuestión que valdría la pena investigar porque no sabemos exactamente cómo. Es una situación con la cual todavía estamos viviendo y que necesita investigación, ¿verdad? Investigación, pues, científica que nos diga por dónde pueden ir los efectos a mediano plazo debido a esta falta de interacción que han tenido muchos estudiantes durante 2 años. Y en el caso, paradójicamente, esto, digamos, esta menor interacción con pares puede generar sentimientos de soledad, pero también la mayor interacción con la familia puede generar desde sentimientos positivos, de que antes no compartíamos, digamos, las prisas de la ciudad hacían que fuera imposible compartir una comida o qué sé yo, una charla, o digamos, mayor cantidad de tiempo, hasta efectos de cierto hacinamiento o, sí, de hacinamiento y de sentirse un tanto abrumado, ¿verdad? Porque habría que ver qué condiciones son las que, en las que se produce esta mayor interacción. De nuevo, aspectos ligados hasta la infraestructura de la vivienda, ¿verdad? Hasta la dinámica y la estructura familiar. No es lo mismo, insisto, digamos, vivir solo, ¿verdad? Vivir con la pareja, vivir con los hijos y familia extendida, ¿verdad? Tener cuarto propio o vivir 10 personas en un apartamento, no sé, o en una covacha, ¿verdad? Así que eso indudablemente que tiene efectos en la socialización y en la sensación de cierto hacinamiento. Así que creo que más o menos con esto tenemos un panorama acerca de los efectos de la pandemia en salud mental. Habría que ver siempre las variables, las situaciones, el momento del que estamos hablando. No es lo mismo el momento en el que estamos ahora, ¿verdad? Donde ya una buena parte de la población está vacunada y las restricciones han disminuido mucho, aunque todavía permanece, por ejemplo, el uso de la de la mascarilla. Todavía hay espacios como la propia universidad donde todavía hay cierta uso de la virtualidad como alternativa a la presencialidad. Así que pues yo me quedaría hasta aquí y pues espero que hayan algunas preguntas con las que podamos hablar un poco más al respecto. Así que, de nuevo, muchas gracias por la invitación y ojalá sirva para pensar el tema. Gracias. Pasamos a continuación, ya que tenemos un panorama bastante global y de situaciones, pasamos a la licenciada Sánchez para que nos introduzca un poquito más en el tema de salud mental y ese impacto que, como bien dijo el licenciado González, se diluye dentro de un tiempo en que va cambiando la pandemia. La palabra para usted, licenciada. Gracias. Como bien decía Mariano, pues agradecer también por la invitación, ¿verdad? De presentar este artículo que pues realizamos juntos y yo les voy a hablar específicamente sobre los efectos en cuanto al proceso de socialización en los niños. Entonces, para empezar, pues, ¿cómo son los efectos psicosociales en los niños? Pues igual a lo que Mariano ya mencionó, que todos han sido afectados, pero no de la misma forma. Esto lo podemos ver que principalmente ha afectado en la parte educativa, que es donde los niños se relacionan durante más tiempo y con más personas. Niños, ¿verdad? Entre pares, entre adultos, los maestros, otros maestros, padres de familia que llegan por ellos, que se conocen allí, platican. Entonces, es ahí donde más se ve afectada esta parte de la salud mental.
En cuanto a la parte educativa, podemos ver que hay socialización, aprendizaje y desarrollo de habilidades. Y en todas las áreas hubo algo que afectó. ¿De qué depende esto? Igualmente que con los adultos, no es igual para todos. Esto no es homogéneo. Afectó a todos, pero no de la misma forma. Tiene que ver con el nivel sociodemográfico, con una condición o no de discapacidad. Eso también es muy importante de tomarlo en cuenta. Por ejemplo, en la virtualidad, como lo estamos haciendo en este momento, una persona con una condición de discapacidad auditiva no podría asistir a esta charla, ¿verdad? Porque no tiene un intérprete de lengua de señas, que me parece muy importante de mencionarlo, ¿verdad? La edad también es sumamente importante porque si bien todos son niños, no todos son de la misma edad, ¿verdad? El nivel de desarrollo, la edad específicamente, si tiene más hermanos o no tiene más hermanos, que sería el otro factor, ¿verdad? La cantidad de hermanos y el número de hijos que es también afecta. Tiene que ver con la temporalidad. Todos los efectos no son iguales. Al principio, cuando cerraron el país y dijeron no hay clases, ¿verdad? Se cierran las escuelas, ¿verdad? Que fue un cambio para los niños que no sabían qué estaba pasando, pero se quedaron en casa, que ese es como el siguiente paso, ¿verdad? Se quedaron en casa, cerraron las escuelas. Ellos pensaban, son vacaciones, se sentían muy contentos de convivir en la casa, pero esto se prolongó, ¿verdad? No fue un día, no fueron semanas, sino que pasaron meses y no podían regresar a la escuela. Y los niños ya comenzaban a extrañar a sus amigos, porque tengo que estar en casa. En el primer momento no había escuela en casa, ¿verdad? Fue hasta después, ¿verdad? Con el tiempo que vinieron maestros, autoridades de colegios, el Ministerio de Educación, cuando ya tomó decisiones, entonces planteó la propuesta de tener la escuela en casa, pero al principio no. Entonces los niños ya no sabían cómo entretenerse en la casa. Y regreso a los factores que dije antes. Si es un niño que es hijo único, no era igual que un hijo que tenía varios hermanos, ¿verdad? Que no era hijo único, sino que eran varios hijos en esa familia, cómo la interacción se daba, si tenían juguetes en la casa, espacio para jugar, hojas y papel, ¿verdad? Papel de colores, crayones para poder entretenerse durante todo el día que estaban en la casa. Al principio fue para ellos muy emocionante, fue divertido, me quedo en la casa, puedo ver tele, jugar videojuegos, hacer lo que ellos querían. Pero cuando se prolongó el tiempo fue cuando vemos que estas cosas cambiaron. A ellos ya no les parecía divertido, ¿verdad? Ellos necesitaban otros cambios, estar con otras personas, no estar en el mismo lugar. Y cuando fue lo de la escuela en casa, eso generó confusión en ellos, porque ¿cómo es que la escuela ahora está en mi casa? Y cómo es que depende de cómo lo hayan tomado, ¿verdad? Puede ser conectarse como en este momento estamos, o puede ser que lleven tareas a la casa, o hay videos que hicieron los docentes. Depende de cuál metodología utilizaron, el niño estaba en constante confusión, ¿verdad? De, bueno, mi maestra, ¿verdad? Mi maestra quiere que haga esto, pero no está acá. Entonces los papás tienen que trabajar. Y acá, lo escribí acá a un lado, que no solo los niños pasaron por estos cambios en la parte educativa, ¿verdad? Primero los niños, ¿verdad? Que son específicamente quienes están realizando la acción educativa. Pero, ¿y qué pasa con los padres? Si los padres trabajan y ahora trabajan en casa, no tienen suficientes dispositivos para conectar a los hijos, tienen varios hijos. ¿Qué hacen con las tareas si le mandan solo documentos para que trabajen en casa? ¿Verdad? ¿Cómo se reparten ese tiempo entre los hijos, entre la tarea, entre los quehaceres de la casa? Como bien decía Mariana, no es lo mismo ser hombre que mujer, porque es usual que las mujeres se encarguen, además de su trabajo, de la casa y de los hijos. Y aquí, ¿cómo lo están haciendo? ¿Verdad? Fue en ese momento donde se trató de adaptar la escuela en la casa, pero los niños aún todavía no entendían qué es lo que estaba pasando. Además, que cuando ya se pasó como de, bueno, a la parte de los semáforos, que ya fue mucho más adelante, bueno, en rojo nos quedamos en casa. En anaranjado, bueno, algunos días pueden ir o les enviamos más tareas o llegan a la escuela por más trabajo, ¿verdad? Como esos cambios. Si es en amarillo, que ha sido muy poco, entonces regresamos más días.
los niños, todos esos cambios han sido para ellos una desestructuración de sus rutinas, que ellos ya no saben qué es lo que pasa, ¿verdad? Si van al colegio y el fin de semana cambia el semáforo, porque como cambiaba cada 15 días, bueno, sigue cambiando cada 15 días, bueno, el viernes te llevas todo, porque no sabemos qué va a pasar. El niño sigue como en ese constante desequilibrio de, bueno, ¿y este fin de semana qué va a pasar? ¿Voy a regresar al colegio? ¿No voy a regresar? ¿Me voy a quedar en la casa? Entonces, todos estos cambios sí han generado mucho desequilibrio en los niños. Primero, la pérdida de las rutinas, que para ellos es muy importante. Y regreso al tema de la edad. Mientras más pequeños, necesitan más interacción con los demás, necesitan rutinas, actividades fuera de la casa, ¿verdad? En jardines, y si no tienen una casa con un jardín que ellos puedan explorar, entonces ese nivel de desarrollo se va quedando estancado, ¿verdad? Se quedó donde lo dejaron en el colegio y luego cuando regresen a ver qué pasa, ¿verdad? Eso estaba pasando. Y bueno, y los maestros, ¿verdad? ¿Qué pasa con los maestros? Además de todo el desequilibrio del trabajo en la casa, hacemos videos, nos conectamos, mandamos hojas de trabajo, llegan al colegio, tengo que recibirlos. Todos estos cambios han impactado a todos. Y luego que estamos ya en este año, parte del año pasado y de este, que ya están como tratando de regresar a la escuela. Pero de nuevo, con lo del semáforo, están regresando. Pero si cambia el semáforo, depende de qué color cambie, así va a ser el cambio también en las actividades, en las rutinas, en su horario. Y algunos colegios que ya tienen la autorización, que aunque estén en rojo pueden continuar, los niños también ya no entienden eso, ¿verdad? Y ahora, ¿qué pasa con el semáforo, verdad? Si se les dice que si está en rojo vamos a casa, pero ahora está en rojo, pero vamos al colegio, ese es otro cambio para ellos que de nuevo sigue desequilibrándolos porque no todos comprenden qué es lo que está pasando. Aunque ya con todo este tiempo que llevamos en la casa, se les ha explicado, hay más información, comprenden un poco más, pero aún siguen estando los cambios que todavía no terminan de entender lo que sucede. Y aquí hay bastante diferencia en, depende de la modalidad que estén trabajando en la parte educativa. Bueno, si es en educación presencial física, o sea que llegan los niños al colegio o escuela, por supuesto van a adquirir habilidades y destrezas más que estar en la casa. Va a haber una socialización entre pares y adultos por tener otros maestros, ver a padres de otros niños y cada adulto tiene un rol diferente. Yo soy maestra, el niño es alumno, o soy papá, el niño pues es hijo, ¿verdad? Cada uno en su rol como debería de ser. Yo soy adulto y trabajo fuera de casa, voy a trabajar, regreso a la casa, y en ese momento todo fue en la casa, ¿verdad? Estaba centralizado en la casa de el papá va a ser maestro, el papá va a ser trabajador, el papá va a ser papá, ¿verdad? Y en algunos casos el papá y mamá también son los que pues hacen los quehaceres de la casa, o en algunos casos solo la mamá. Entonces, todos esos roles estando en la casa se juntaron, ¿verdad? Cosa que cuando van al colegio, cuando todos vamos a hacer nuestras actividades, si son fuera de casa, pues fuera de casa, o nos quedamos en casa, dependiendo, los niños entienden los roles claramente, ¿verdad? Papá trabaja fuera, mamá puede trabajar o se puede quedar en la casa, o papá igual, ¿verdad? Depende, pero lo tiene claro. En este momento, cuando ya vamos a la casa y fue la escuela en casa, fue cuando ya el niño no entendía lo que estaba pasando. Hubo mucha confusión. Si tenemos una educación a distancia o virtual, porque no es lo mismo tener una educación a distancia, que le manden trabajos y que el niño los haga y que los papás tengan que explicarles, sin saber si los papás tienen los conocimientos para explicarles, ¿verdad? Porque pueden haber niños que están en bachillerato, pero puede ser que el papá haya llegado a sexto primaria. ¿Cómo le va a explicar, verdad? ¿Cómo va a entender el niño algo que quizás se le dificulte, no sé, matemática, física o cualquier otra materia, ¿verdad? Como los papás tampoco estaban preparados para tener la escuela en casa. Además de lo que ya mencioné del tiempo, de compartir el tiempo con sus hijos y dividírselos para atender a cada uno de ellos. Y mientras más pequeños son, más atención requieren. ¿Qué se necesitaba para trasladarnos a la educación virtual? No precisamente a distancia, sino virtual. Conocimientos previos en tecnología y, por supuesto, tener los dispositivos
y el Internet, que eso no es gratuito, ¿verdad? Entonces la educación ya no es gratuita. Se debe pagar para tener la educación. ¿Y qué hacen los papás? Una preocupación más para los papás dentro de la pandemia es, ¿y ahora cómo conecto a mi hijo a las clases? No tengo internet, tenemos solo una computadora y es la que uso para trabajar. Entonces, ¿cómo lo hago con ellos? Y acá muchos, pues, eligieron tener celulares, ¿verdad? Y darles el teléfono a ellos, yo con la computadora, o les compramos un teléfono para los hijos y que sea para las clases. Pero ahí hay otra cosa, ¿verdad? Que no lo voy a mencionar mucho, pero solo esta vez, que al tener las clases en un teléfono, los niños también están afectando de la vista. No digo que con la computadora no, pero al leer en pequeño, ¿verdad? Al tener todo en pequeño, sí forzan los ojos, ¿verdad? Y sí hay más efectos en cuanto a esto. Entonces también eso hay que tomarlo en cuenta. Acá lo que mencionaba antes, los padres adquieren nuevos roles, adquieren diferentes roles. No son maestros, pero ahora deben serlo porque están en la casa. Y hay poca o nula socialización con otros. Pueden socializar entre familia. Algunos optaron por, bueno, con vecinos, ¿verdad? Por lo menos con los vecinos o que alguien que estoy segura que se cuida venga a la casa. Pero otros no. Otros simplemente salían a jugar con los vecinos de la cuadra, de la colonia, sin el temor, porque no dimensionaban la situación de lo que estaba pasando. Y como son niños y quizá los papás estaban ocupados, entonces igualmente ellos necesitaban la socialización, entonces salían y compartían con los demás. Otros, claro, con una situación económica alta, bueno, ellos no se aburrían en la casa, ¿verdad? Incluso tengo una niña que me dijo una vez, Miss, es que vine tarde a la clase porque estaba en el jacuzzi, ¿verdad? Esta niña nunca se va a aburrir en su casa porque seguramente si tiene jacuzzi, tiene muchos juguetes, ¿verdad? Tiene muchas cosas que hacer dentro de la casa, incluso tiene niñera que la acompaña en las clases todos los días, que le hace sus materiales, se los prepara, se los tiene ahí cerca, le da de comer, ¿verdad? Esta niña o estos niños, ¿verdad? De este nivel socioeconómico, ellos no se van a aburrir en casa. Entonces, esta socialización, ellos la van a ver como, ay, sí me faltan mis amigos, pero puedo estar haciendo otras cosas, que no todos los niños tienen esas posibilidades de hacer. Y bueno, ahora que ya estamos en la educación híbrida, que es un intento por regresar al equilibrio, aquí hubo un desequilibrio por no saber qué hacer. Luego, intento de equilibrio al colocar la escuela en casa, pero había que adoptar otras rutinas. Luego volvemos al desequilibrio de semáforo rojo, semáforo anaranjado, amarillo y nunca hemos estado en verde. Después de eso llegamos a la híbrida que, bueno, vamos, algunos colegios ya tienen la autorización de ir aunque estén en rojo. Es otro cambio que estamos como todavía de, bueno, vamos a tratar de equilibrar a los niños. Es un intento de hacerlo, porque todo lo previo ya quedó en ellos. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para que todo lo anterior mejore? Y aquí específicamente tengo la diapositiva de qué efectos hizo todo esto que les acabo de mencionar antes en los niños. Primero, que hay un cambio en la calidad y en la cantidad de aprendizajes. No solo porque de esta forma no se puede cumplir con todo lo que el ministerio solicita o con los estándares que cada grado pues le solicita en cada colegio. Eso no se puede. Es muy difícil porque no tenemos la interacción directa con los estudiantes. La calidad, algunos aprenden de esta forma y les va muy bien, pero otros no. Necesitan movimiento, necesitan pararse. Incluso cómo les dan educación física, ¿verdad? Y alguien me comentaba que en un colegio exigieron que compraran las cosas de natación, ¿verdad? Los materiales y que le daban natación virtual, ¿verdad? Entonces, cómo eso también afectó la parte económica de las familias, porque no solo en algunos lugares les disminuyeron el salario, a otros los despidieron, ¿verdad? Y cómo eso, que deben exigir uniforme, deben exigir lo de natación, teniendo esta modalidad, incluso cuando no teníamos esta modalidad, sino que era enviar trabajos o que ellos vieran los videos. No se puede exigir eso porque es otro desequilibrio más a la familia, pero la calidad y cantidad de aprendizajes indudablemente cambió, ¿verdad? Cambió. Hay un desequilibrio en las rutinas y estructuras de los niños y eso se necesita que mientras más pequeño es el niño, más rutinas claras debe tener, ¿verdad? Y cortas, no
constantemente cambios, como lo del semáforo que decía de cada 15 días. Quizá para los niños hubiera servido más cada mes, para que estuvieran tranquilos un mes y luego, bueno, hagamos el cambio. ¿Verdad? Más días, no cada 15 días. Eso podría haber sido. Se perdieron programas de apoyo. En la parte del Ministerio de Educación ya no estaba lo de la refacción, ¿verdad? La comida que les daban. Después ya se hizo otro programa, ¿verdad? De acuerdo a lo que iban viendo en el ministerio, ¿verdad? Les enviaban las tareas, les daban una bolsa de alimentos, pero al principio no hubo. Y algunos niños van a la escuela precisamente por esa necesidad de comida, de tener al menos esa comida diaria, y se perdieron. También los programas que en algunos colegios ofrecen de psicología o de consulta, ¿verdad? Con un psicólogo, con un profesional. En esta modalidad fue bastante complejo el poder brindárselos. No hay procesos de socialización, sería otro efecto. Me van a decir algunos, sí, pero pues me puedo conectar en una videoconferencia, pero no es lo mismo. ¿Verdad? Los niños necesitan estar junto al otro niño, jugando, no solo platicar y verse de lejos, ¿verdad? Sería como una llamada telefónica que sí ayuda, pero los niños necesitan más, necesitan esa interacción de persona a persona. Las dificultades sociales, ¿verdad? Sí hay, ¿verdad? Hay conductas diferentes, hay inestabilidad en su conducta. Ahora que ya se regresó a las clases en algunos lados, yo puedo observar que los niños han perdido las habilidades sociales. A los niños ahora se les dificulta hacer amigos o prefieren estar solos porque ya es como costumbre, ¿verdad? Se les volvió a ellos costumbre, sí. Es bastante difícil que los niños ahora convivan con otros. Al principio todos muy emocionados, que se abrazaban, pero ellos saben que eso es peligroso. Entonces van con el impulso de abrazarse, pero no, ya me recordé que no puedo abrazarte, no puedo tocarte, ¿verdad? Como ese miedo de, si te toco, me puedo enfermar. Eso sí es importante porque sí he visto mucho que ahora hay más peleas con niños, están más susceptibles, les cuesta jugar con nosotros, les cuesta buscar qué jugar por estar mucho tiempo en casa. Y los que tenían muchos juguetes necesitan juguetes para jugar. Y los que no los tenían, ellos buscan una alternativa para poder entretenerse. Hay dificultad en cuanto a la privacidad, el espacio personal, la intimidad, porque cuando hay muchas personas en la casa, ellos no se sienten seguros, no se sienten que pueden hacer X actividad porque alguien los está viendo, ¿verdad? Ellos no tienen la privacidad que podrían tener antes cuando sus papás iban a trabajar, los hermanos, si tienen hermanos, iban a estudiar, cada uno tiene un cuarto, ¿verdad? Esto difiere mucho según lo que dijo Mariano, ¿verdad? De la cantidad de personas en la familia y el nivel socioeconómico, porque de acuerdo a eso va a ser la casa que tienen, ¿verdad? La estructura de casa que tienen. Hubo aumento en la violencia intrafamiliar, abusos, entre otras conductas de esta índole, que sí, no solo eran como de golpes, ¿verdad? Sino que también como de indiferencia, de cada uno por su lado, estamos todos en la casa, pero no nos hablamos. Al principio puede que sea así, luego, como esto se prolongó, pudieron resolver las diferencias y poder ya estar unidos, pero sí, el estar mucho tiempo en la casa, imagínense que estar mucho tiempo los niños viviendo con el agresor, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, la violencia intrafamiliar sí fue mayor a otros años. Hubo deserción escolar porque pues necesitaban trabajar para ayudar en la casa, principalmente cuando los papás fueron despedidos o hubo una disminución en el salario. Y aquí sucedió más con el nivel preescolar, porque como todavía no es un requisito para la primaria, entonces el nivel preescolar, digamos que no importa. Entonces decidieron, bueno, este chico ya no va a estudiar porque pues no nos alcanza. Y además es en línea, no aprende lo mismo, ¿verdad? No se desarrolla igual. Entonces decidieron como sacar a los chicos de primaria y también pasó en básicos y diversificados porque necesitaban apoyar de manera económica en la casa. Todo esto genera un aumento en la soledad,
Hay enojo, ¿verdad? Hubo enojo, también mucha confusión, ansiedad, miedo, estrés, tristeza, mucho aburrimiento en algunos, el sedentarismo de todos los días, bueno, voy a estar acá sentada recibiendo mis clases durante el horario, que algunos, también hay que decirlo, no lo hicieron de la mejor manera. No es lo mismo estar 8 horas o 7 horas en el colegio haciendo diferentes actividades que 8 horas sentada acá frente a mi computadora, frente al teléfono o tablet. No es lo mismo. Y también necesitan descanso los niños, ¿verdad? También por el tema de atención. Entonces, eso sería otro tema, pero estar mucho tiempo sentado, eso no está bien para los niños. Y de nuevo regreso a la edad, mientras más pequeños, menos tiempo deberían estar sentados, ¿verdad? Algunos colegios decidieron tener el horario completo como que fueran al colegio o a la escuela, porque los papás necesitan pagar. Y si no les damos el horario completo, los papás se quejan, ¿verdad? Entonces también esto hay que verlo de, bueno, la parte económica sí importa, pero la parte educativa propiamente, ¿verdad? De desarrollo de habilidades, la parte emocional del niño, de estar todo el día aquí sentado o sentada, ¿verdad? Eso también es importante. Y eso creo que no lo valoraron como prioridad, ¿verdad? Sino que vieron más otros elementos, como cumplir con los contenidos que el ministerio pide para que pasen de grado. No se logró cumplir, pero trataron de hacerlo. Y esto me parece que fue un error, porque lo que hicieron fue cargar al niño, ¿verdad? Ya no quería estudiar, ya estaba cansado, estaba aburrido, porque querían que todo lo que necesitaba aprender lo aprendiera ya, y sin un maestro, y quizá tenía el papá, pero no es lo mismo, como ya mencioné. Hubo mucha desmotivación también para el aprendizaje por esta razón. Todo esto se relaciona mucho con el bienestar de los padres, además del factor económico, el factor laboral y la información que cada uno de ellos tenga. Porque si el padre o madre o ambos no están bien emocionalmente, ellos transmiten eso a la familia, están muy preocupados, los hijos van a ver que están preocupados. No están preocupados porque no tienen trabajo, porque los despidieron, tienen mucho miedo al contagio. Eso también les afecta a los niños. Y mientras más grandes son los hijos, más les va a afectar, porque ellos entienden más la situación por la que están pasando. Los más pequeños no se dan cuenta de todo esto. Uno les puede explicar, ¿verdad? Y en sus palabras, ¿verdad? Y como ellos nos puedan comprender, y ellos se quedan tranquilos. Pero los más grandes, aunque uno les diga, ellos ya entienden lo que está sucediendo. Eso también depende de la cantidad de hijos, como ya mencioné, y que los padres pues deben dividirse el tiempo entre todas las actividades que ellos necesitan hacer. Ya para terminar, ¿qué aspectos positivos podemos observar en todo esto, ¿verdad? De la pandemia y todos los cambios que se han producido? Primero, que sí hay una disminución en los problemas asociados al acoso escolar. Si bien hay ciberbullying, pero esto ha sido menor que cuando van al colegio, ¿verdad? La socialización también ha cambiado, porque cuando es de la parte oral y el niño es muy tímido, esto le ha ayudado a romper con esa timidez. No con todos, pero sí con algunos, ¿verdad? Ahora ya pueden, bueno, apago mi cámara y puedo, pues, hablar con la pantalla. Y le cuento, pues, no sé, el tema que me corresponde exponer o hablar con el equipo que me corresponde, ¿verdad? Esto sí ha ayudado mucho. Algunos estudiantes han mejorado resultados educativos con esta modalidad. Entonces, algunos padres han decidido el homeschooling, que pues es quedarse en la casa, incluso es más barato. Entonces, eso también les puede ayudar. Y por supuesto, ¿verdad? Que todos estos cambios hicieron que aprendiéramos sobre tecnología de una forma más rápida, ¿verdad? Aprendimos nuevas técnicas, nuevas plataformas, uso de otros aparatos. Si antes no tenía tablet, ahora ya tengo. Por supuesto que esto es como las personas pues que tienen la posibilidad de tener estos distintos dispositivos, porque otras personas solo llevaban tareas a la casa. Entonces ahí no hubo un avance en el aprendizaje de la tecnología. Y eso es todo. Muchas gracias y quedamos pues atentos a las preguntas que nos puedan decir. Bueno, muchísimas gracias,
por su exposición, licenciada, igual que al licenciado González. De acuerdo a nuestro calendario, se toca aperturar una serie de preguntas que vienen al caso sobre la temática. Algunas pueden ubicarse, otras no se pueden ubicar. Yo voy a empezar con el aspecto de las exposiciones del doctor González. Y voy a hacer una pregunta general que probablemente es muy importante. ¿Qué papel dentro de nuestro medio juega la comunicación? Hago esta pregunta porque hace unos días el informe de Naciones Unidas, el informe de la Organización Mundial de la Salud, haciendo una comparación en 61 países, hacía ver cómo en un evento que ya estaba programado, porque estaba programado, la pandemia, se sabía que iban a venir pandemias desde principios del siglo XX, ¿cómo es posible que haya tanta variabilidad en la forma de comunicar todos los aspectos positivos y negativos que hay que enfocar en una pandemia y la poca credibilidad que las sociedades tienen de sus estructuras políticas y sus estructuras sociales? Agarro el ejemplo Costa Rica-Guatemala. En el área religiosa, solo el 20% dice de los que fueron encuestados respondían que la iglesia debería de haber, como les dijera yo, orientado mejor a la población. Ya, el 20%. Y de ese 20%, cuando le preguntaron cuánta credibilidad tenían a la iglesia, solo el 12% dijeron que era creíble. En el área del periodismo sucede lo mismo. Solo el 25% le da credibilidad al sistema de comunicación por periódico y menos del 10% le da credibilidad a lo que dicen. O sea, solo el 20%, 30% era muy bajo. Si lo comparamos con Costa Rica, era muy alto. ¿Cuánto esta incredulidad, llamémosle así, afecta no solamente la información, sino el estado mental de la población? Mire, de verdad que es un cuestionamiento muy, muy interesante el que hace. A ver, entiendo, digamos digamos que habría que ver, ¿verdad?, la fuente, el momento, pero digamos que la encuesta del NDI que se hizo en 2016 tras las protestas señalaba algunos datos preocupantes. Digamos que primero sí había un acceso importante de las personas a las redes sociales, ¿verdad? Que ese es un elemento que creo que hay que considerar. Pero en el caso de Guatemala, en ese momento, más del 70%, no recuerdo la cifra exacta, más del 70% de las personas tenían acceso a las noticias sobre las protestas a través de la televisión abierta. En Guatemala eso es preocupante, ¿verdad? Por las características que tiene este medio de comunicación dominada por un monopolio. Y digamos, sobre eso, digamos, habría que tener en cuenta cuál es el acceso digamos, cuál es la fuente a la que tiene acceso las personas, porque de nuevo aquí habría que ver que no es lo mismo, por ejemplo, tener el acceso a periódicos, ¿verdad? A revistas, que tener un mayor acceso a televisión nacional o a televisión de otros países. Esto también para decir que creo que también existe una influencia del tipo de medios. Pero en términos generales, y esto lo han dicho pues muchas personas, sí ha habido una crisis generalizada de confianza hacia ciertas instituciones, incluyendo los medios de comunicación. Dicho este par de elementos, creo que el efecto de los medios
Es variable, pero en términos generales es indudablemente una fuente importante de comunicación. Pero al haber esta crisis generalizada de confianza por diversas situaciones, entonces el impacto que tiene la información en las personas, pues también resulta problemático. Me da la impresión que yo sé que es una forma muy general de plantearlo, ¿verdad? Pero también ahí creo que faltan estudios que nos determinen cómo, por ejemplo, dentro de la pandemia han influido los medios, han influido las redes, que de nuevo es otro elemento importante, y se han generado estas posiciones, por ejemplo, y aquí tal vez aterrizo, estas posiciones en torno a favor de la vacuna o en contra de la vacuna, habiendo, digamos, información disponible respecto al efecto positivo de la vacunación. Hay todavía teorías conspirativas, hay desconfianza que al final dificulta el proceso de vacunación. En este sentido, y con esto termino, me parece que los medios de comunicación y las redes sociales, que son, digamos, un contrapeso importante a los medios, me da la impresión, y eso habría que medirlo incluso en relación a la pandemia, indudablemente que tienen un efecto. Y creo que no siempre positivo. Con esto concluyo. Creo que no siempre es positivo el efecto de los medios, sobre todo cuando están ligados a intereses políticos y no son veraces. Entonces, se ha hablado mucho acerca del derecho, por supuesto, a la libre comunicación, pero también se habla poco del derecho a la información veraz, que creo que ahí buena parte de los medios fallan e indudablemente meten ruido y meten complicaciones y a veces generan mayor preocupación. Es decir, es complejo, pero sí es un tema que me parece muy interesante y sobre el cual habría que reflexionar mucho más profundamente, creo, pero indudablemente que tiene un impacto en la salud mental. Licenciado, para usted también hay una pregunta de Mardi Roca. Él pregunta, ¿el problema de la salud mental fue disfrazado por la pandemia? A ver, no sé si entiende exactamente la pregunta. Creo que se podría decir que la pandemia ha afectado la salud mental. Eso es primero. Pero como decía, no de manera homogénea, sino muy, muy diferenciada. Y creo que el problema a veces son los enfoques. Y pongo un ejemplo. Al principio de la pandemia, o por lo menos ahí lo vi yo, se hablaba mucho, hubo información periodística sobre ¿cómo le llamaban? El síndrome de la cabaña, que las personas después no iban a querer salir debido al confinamiento, no iban a querer regresar a sus trabajos por el confinamiento. Me parece realmente ahí se puede ver cierta influencia de los medios y cierta ideologización del tema, porque lo que uno puede ver es que ante las condiciones de vida de las personas que incluyen, por ejemplo, sobre todo en la ciudad, el tráfico excesivo, las carreras y las prisas, en algunas personas, fíjense, eso es interesante, en algunas personas reportaban que la pandemia tuvo ciertos efectos benéficos porque ya no tenían que salir tanto de casa y podían disfrutar un poco más de la familia. Esto realmente es un efecto inesperado. Yo creo que nadie lo podía prever de la manera en que en efecto sucedió. Entonces diría que la pandemia afectó la salud mental, pero que la discusión en torno a cómo ha afectado la salud mental ha sido bastante desigual. Y ahí, de nuevo, tal vez se liga un poco con el tema de los medios, que hay información que tiende a confundir o tiende a presentar visiones bastante problemáticas acerca de la naturaleza de estos efectos. Sin embargo, ya hay investigaciones serias y digo esto,
investigaciones serias a nivel internacional, pero también a nivel nacional que nos muestran algunos de los efectos de la pandemia. Entonces, digamos que sí es posible recurrir a fuentes valiosas y fidedignas respecto a cómo ha afectado la salud mental. De nuevo, se liga, creo, con lo que usted decía del tema de los medios de comunicación y su influencia en la percepción de las personas. Creo que, insisto, ahí hay un tema por explorar que necesita ser profundizado y estudiado más a fondo. Gracias. Sí, muchas gracias, licenciado, licenciada. Hay una pregunta que se refiere a cuál es, más objetivamente, cuál es el impacto que ha tenido la violencia intrafamiliar y doméstica en la salud mental de, que hablaba de los niños, probablemente a eso se refería, porque fue cuando usted estaba explicando que si podría ampliar un poquito más ese tema. Bueno, primero al hablar de violencia genera muchos efectos, ¿verdad? No solo es un efecto el que genera, principalmente el miedo, el no querer estar en casa, el vivir, lo que decía de vivir con el agresor, ¿verdad? Constantemente temor a lo que le pueda pasar, muy ansioso, y por supuesto que si recibe clases en la casa, no va a estar para nada atento o atenta, ni concentrado, ni va a tener la capacidad de poder resolver las actividades que le manden, ¿verdad?, del colegio de manera satisfactoria, porque está más preocupado o está pensando constantemente en lo que le pueda pasar, ¿verdad?, de me va a pegar, ¿verdad?, o si fuera abuso sexual, ¿verdad?, el temor constante de estar con esa persona, ¿verdad? Eso diría. No sé si Mariano quiere agregar algo. Sí, licenciado. No, pues miren, es que vivir situaciones de violencia en general afecta la vida de la persona que es agredida. Digamos Tal que vez, sí. licenciado, yo creo que tal vez para resolver esto un poco, ¿generó la pandemia violencia doméstica o intrafamiliar o este proceso ya venía continuo? Y lo Ya. que hizo la violencia fue funcionar como un detonante, llamémosle así, de ese proceso. A ver, mire, de verdad es bien interesante lo que señala, pero creo que no tenemos una respuesta definitiva. A ver, ¿qué tenemos? Que hubo indicadores de mayor, digamos, que pareciera que hubo indicadores de mayor, eh, de mayor cantidad de violencia intrafamiliar. Hubo mayores denuncias, hubo más cantidad de denuncias, pero no sé si esto se deba a que, a ver, sobre todo en los momentos de confinamiento, ahí la convivencia con el agresor fue mayor, ¿verdad? Digamos que en ese momento sí hubo un dato objetivo, digamos, de que tanto mujeres víctimas de sus parejas como niños víctimas de sus padres, digamos, y aquí incluyo a papá y a mamá, digamos, que sí, esa convivencia podría haber incrementado el número de hechos de violencia intrafamiliar. Digamos que eso, debido a esta situación de confinamiento. Eso creo que es un dato que pareciera que las estadísticas nos dicen que hubo mayor cantidad de eventos de violencia, sobre todo en los meses de confinamiento, ¿verdad? Y creo que esa es una de los posibles efectos. Lo que quiero señalar es que hubo otro, por ejemplo, hubo gente que señaló que convivir en familia fue un efecto no, evidentemente no intencional, no pensado de la pandemia y que ambas cosas coexistieron, que posiblemente la pandemia lo que hizo en muchos casos fue al
restringir la movilización y mantener el confinamiento en ese periodo fue incrementar la convivencia entre el agresor y las personas agredidas, ¿verdad? Entonces, eso creo que sí se puede decir como una de las cuestiones que pasó. Y que pareciera que hubo algunos indicadores de mayor cantidad de hechos de violencia. Hubo por lo menos más denuncias, ¿verdad? Digamos, como también atendiéndonos un poco a lo que podemos ver en función de los datos disponibles, ¿verdad? No sé si la licenciada quiera agregarle algo. No, lo que dice Mariano, ¿verdad? Que puede ser que se haya incrementado por la pandemia, pero por el confinamiento precisamente, no por el COVID, digamos. Pero como había más estrés también en los padres, ¿verdad? En los adultos, eso también puede generar más violencia y puede ser que confinamiento más estrés pueda haber generado esto, ¿verdad? Que decía Mariano de la violencia intrafamiliar. Licenciada, aquí hay una pregunta para usted de María Toledo, perdón, de Elsa Cifuentes. Nos pregunta, ¿cuál ha sido el papel dentro de la salud mental del Ministerio de Salud? ¿Qué es lo que el Ministerio de Salud ha hecho ante esto? Bueno, yo les podría decir que nada que haya funcionado, ¿verdad? Porque realmente no hay algo claro que hayan hecho, ¿verdad? Han tratado de cumplir más con la parte del Ministerio de Salud, más con la parte de la cantidad de contenido que priorizando la salud mental de los niños, ¿verdad? ¿Y qué hacer con esto? Porque si no hay como un mandato oficial de qué poder hacer, yo creo que los maestros sí podemos hacer algo, aunque no sea de manera oficial, ¿verdad? Porque no hay. El Ministerio de Salud ve la parte de la salud, el Ministerio de Educación que cumplan con los contenidos o tratar de cumplir con los contenidos y pasarlos de grado, ¿verdad? Pero la parte de la salud mental yo creo que no lo han priorizado. Y primero yo diría para los maestros que hagan una pausa en los contenidos. Los niños necesitan ser escuchados, ¿verdad? De cómo se sienten los niños, cómo han pasado este tiempo, porque yo les podría decir de algunos niños que conozco, pero eso no puede ser algo generalizable. Yo no podría decir todos los niños se sienten de esta forma. Entonces, creo que escucharlos sería muy importante, ¿verdad? El que ellos puedan identificar cómo se han sentido y cómo yo como maestra puedo apoyarlos. Desde, por supuesto, mi rol de docente, ¿verdad? No me corresponde ir a la casa, ¿verdad? Y hacer cambios en la casa, eso ya será otra cosa, pero desde mi rol, ¿qué puedo hacer yo desde esa parte emocional? Escucharlos, enseñarles nuevamente a socializar, cómo resolvemos los conflictos si en este momento están teniéndolos en la clase, ¿verdad? Que pueden ser muy pequeños, pero en la casa pueden ser iguales o mayores y ya tienen como elementos de cómo afrontarlos. Eso también es importante. Otra cosa es dejar por un lado un poco del contenido, no estarlos apresurando, sino ver las habilidades básicas del grado que den, del nivel de desarrollo de los niños y empezar con las que se perdieron. ¿Verdad? Por ejemplo, en el caso de mis alumnos, hay algunos que nuevamente no saben cómo agarrar el lápiz, ¿verdad? Entonces escriben mal. Eso no es algo que haga que pase más grado, pero es una habilidad importante para que ellos puedan desarrollar. Entonces, ver qué habilidad. Perdón. ¿Cuáles son las grandes áreas en salud mental que un sistema como el virtual desfavorece a un sistema como el presencial? ¿Cómo puede sacarse provecho en estos dos procesos? Bueno, digamos que, a ver, evidentemente, una de las áreas donde hay efectos de la modalidad virtual es en el tema de la socialización. Y es como señalaba, y es una cuestión que los propios estudiantes dicen. Antes nos íbamos a tomar un cafecito, nos íbamos a tomar un atol, digamos que actividades tan sencillas, comunes y cotidianas, pero que permiten una interacción prolongada y generar vínculos de amistad, de compañerismo, etcétera, etcétera. Eso
digamos que no es posible en la educación virtual. La educación virtual, digamos que la interacción está circunscrita a las actividades propias de la naturaleza del espacio, por ejemplo, educativo. O sea, si hay una restricción de las relaciones interpersonales debido a la virtualidad. Eso, digamos que me parece que ese es un dato que sí podemos contar con ese dato, que hay una menor socialización, que hay una menor interacción informal que afianza las relaciones o los vínculos interpersonales debido a la modalidad virtual. Eso me parece que es, que digamos que sí es algo que hemos visto. Pongo el ejemplo de nuevo de la Universidad de San Carlos. El movimiento estudiantil, digamos, sí se ve muy limitado debido a la falta de interacción, ¿verdad? O sea, eso me parece que es muy, muy evidente. Y seguramente, si pensamos en los demás niveles educativos, hay una falta de relaciones interpersonales, ¿verdad? Claro que la virtualidad tiene algunas ventajas. Por ejemplo, nos permite este espacio. O sea, eso es una ventaja. No hay necesidad de movilizarse, la conexión es inmediata, pero digamos que sí hay que ver, sobre todo a mediano y largo plazo, qué efectos van a tener. Es un área sobre la cual todavía tenemos que investigar. Me parece que eso es importante, pero ya vemos que hay, como decía Lizzy, hay una serie de efectos en las capacidades de socialización. Creo que no solo en los niños, sino también en jóvenes y adolescentes que han vivido, digamos, parte de sus años de estudio en la pandemia. Eso me parece que sí es uno de los efectos que se están viendo. Licenciada de Mata, ¿todavía contamos con tiempo? Yo quisiera agregar algo antes de que pasen a lo siguiente, que en el caso de los niños el juego es muy importante, ¿verdad? Y en esto no se puede jugar, ¿verdad? ¿Cómo juego yo con otro niño? ¿Verdad? Entonces, cuando regresan al colegio, la indicación del Ministerio de Salud es los niños tienen que estar solos. Si se juegan, juegan solos. Eso es imposible. Los niños no van a jugar solos, ¿verdad? No pueden jugar con un árbol. Ellos necesitan la interacción con otros, jugar con los otros, y pues esa es la mejor manera para que ellos aprendan. Entonces creo que también eso es algo que falta en esta modalidad. Sí, doctor, no hay ningún inconveniente. Podemos continuar con las preguntas. Bueno, hay una pregunta muy interesante de una persona que dice, nos hemos fijado en adolescentes y niños. ¿Qué pasa con los adultos? ¿Cuáles son los impactos en la salud mental en los adultos? ¿Qué se hizo? ¿Qué no se hizo? A ver, digamos, de nuevo, sí vemos que la pandemia ha generado mucho estrés. Desde un punto de vista más estrictamente psicológico, la pandemia ha sido una fuente de estrés, ¿verdad? Por la enfermedad, por la pérdida de empleo, por la restricción de actividades, en fin, es una fuente de estrés, pero que ha impactado de nuevo de forma diferencial sobre los distintos grupos y personas. En el caso de la Escuela de Psicología, y seguramente de otros centros de atención y profesionales que también han trabajado, se ha visto y digamos que esto ha originado también un traslado significativo de la atención presencial a la atención virtual. Hay todavía, por ejemplo, conozco el caso de la Escuela de Psicología, distintos centros de atención psicológica están dando atención en modalidad virtual. Y ahí uno escucha que la pandemia ha venido a sumarse a muchas otras situaciones previas y problemáticas que se dan en las personas. Pongo también de nuevo un ejemplo que me parece muy significativo y alarmante. Se ha encontrado que también
el estado civil de las personas afecta. Y me explico. Digamos que las personas solteras, divorciadas o separadas pueden haber vivido el confinamiento, pero también las restricciones de interacción de la pandemia de forma un poco más difícil que las personas casadas o que tienen mayores vínculos y mayor cercanía con las personas con las que viven cotidianamente. Hay personas, tanto solteras, divorciadas o separadas, que han vivido la pandemia como una experiencia de soledad, de frustración y de depresión, ¿verdad? Entonces, eh, pues en el caso de las personas que sientan, digamos, eh, muy difícil la experiencia vivida, ya sea por la pandemia o por otras condiciones, pues lo que se ha hecho es dar esta modalidad de atención virtual. Y yo creo que sí, lo que decía la persona es importante. O sea, las personas adultas también les ha afectado la pandemia y necesitan hablar. Si bien es una respuesta limitada dada la cantidad de estudiantes, de profesionales dedicados a ello, también el costo en el caso de la atención privada, pero hay alternativas y hay servicios de psicoterapia virtual que está dando distintos centros de la Escuela de Ciencias Psicológicas y que se encuentran, por ejemplo, en las redes sociales. Y si alguna persona de verdad se ha sentido muy sola, muy deprimida, muy ansiosa, muy frustrada, con problemas de insomnio, dificultades para o alteraciones de, de los tiempos de comida o de la actividad física, pues también existe la invitación a que puedan contactar a estos centros, porque en efecto a veces necesitamos sí ayuda de un profesional que nos escuche y nos dé algún soporte. En efecto, sí ha habido efectos también en los adultos y pues también a ellos pues se les puede decir que hay algunas opciones de atención virtual que están dando la Escuela de Ciencias Psicológicas como otros centros y que son accesibles y que pues estaríamos en toda la disposición de ayudar, ¿verdad? Porque sí, tiene razón, los adultos también han sufrido diversas situaciones en la pandemia. Se complementa probablemente con la recomendación de Guzmán Jennifer, que nos dice que sería importante que el Ministerio de Educación, como el de Salud, implementaran programas psicológicos para reforzar lo emocional y social que ha dejado este evento. Ahora, la pregunta es, ¿qué secuelas en salud mental va a dejar este evento? Sí, todavía a mediano y largo plazo, todavía estamos pendientes. Lo que sí es seguro es que hay dificultades, hay diferencias en la socialización. Y todavía añadiría algo que no habíamos tocado, pero digamos el uso excesivo de la virtualidad, pues también te dejará algunos efectos. De nuevo, no es lo mismo pantalla a pantalla que cara a cara las relaciones. Y como se ha demostrado en algunos estudios, también el incremento de uso de dispositivos tecnológicos, de juegos, digamos, son parte de lo que se ha denominado nuevas adicciones. Entonces, tal vez podríamos ver algún incremento, pero digo, nos falta evaluar y considerar los efectos a mediano y largo plazo. Los efectos inmediatos sabemos que ha habido miedo, ansiedad, depresión, pero a mediano y largo plazo, ¿cómo van a cambiar nuestras formas de interacción, nuestra relación con el entorno virtual? Son todavía aspectos que creo que se necesitan pensar y se necesitan estudios empíricos que nos digan por dónde irá, pero es cabalmente un buen tema para investigar. Licenciada, hay una pregunta aquí muy interesante que habla sobre qué efectos positivos y negativos tiene la modalidad híbrida y cómo se podría corregir lo negativo que puede dar esta modalidad. Bueno, primero habría que definir qué modalidad híbrida, porque algunos le llaman modalidad híbrida a ir algunos días a la escuela
y otros días llevan tareas a la casa, o sea, trabajan de manera independiente. En otros lados, modalidad híbrida es ir al colegio unos días y otros días recibir clases en vivo, pero de manera virtual. Entonces, primero habría que ver eso, ¿verdad? Porque si estamos hablando de llevar las tareas en algunos días a la casa, ahí o algunos alumnos hacen las tareas como puedan porque están solos, acompañamiento de los papás, como ya mencioné en la presentación, puede ser que no tengan tiempo, que estén trabajando, que no sepan cómo explicarles a los alumnos, o los hermanos grandes le explican al pequeño, pero los hermanos grandes también tienen cosas que hacer del colegio, ¿verdad? Entonces, como si es trabajo independiente, en niños muy pequeños, esto no funciona, ¿verdad? Ellos necesitan tener un acompañamiento. Si no es permanente, sí tiene que ser un acompañamiento frecuente, de saber qué están haciendo, saber que está bien, darles momentos de descanso y no solo tarea prolongada, ¿verdad? Eso sería en la cuestión de los niños pequeños y ver primero de qué estamos hablando con modalidad híbrida. ¿Cuántos días van al colegio también? Algunas veces o en algunos lugares van 3 días y 2 días en casa o 4 días y 1 día en casa. Eso también es importante. Es mejor que vayan más días al colegio y menos en la casa, ¿verdad? Entonces, ¿eso cómo lo vamos a resolver? Porque estamos apegados a lo que digan las autoridades de cada institución. Si es pública, lo que diga el Ministerio de Educación. Y si es privada, depende lo que diga la parte administrativa, que muchas veces está muy ligada precisamente a lo administrativo y no tanto a lo académico o emocional del niño, ¿verdad? Que en cuestión de cubrir horarios, cubrir contenidos, y no mucho en aprendizajes significativos o no, ¿verdad? Y cómo el niño los está realizando en la parte emocional, está concentrado, está atendiendo, pues esas cosas, ¿verdad? Cómo lo resolvemos es bastante complejo, pero lo que yo diría en primer momento es que involucren a toda la comunidad educativa para tomar decisiones. Si le preguntamos a algunos papás qué piensan, algunos quieren que los niños vayan toda la semana, ya no los quieren en la casa. Pero si le preguntamos a otros papás, dicen que mi hijo se quede en la casa porque les da miedo el contagio. Entonces habría que llegar como a un consenso de qué es mejor para ellos, ¿verdad? No pensar tanto en es que no van a pagar los papás o no tienen bus que los lleve o quién los va a llevar, quién van a estar en la casa. O sea, más allá de eso, que se puede buscar una alternativa, es pensar en qué les beneficia más a los niños, involucrando a los maestros, que son los primeros que están en relación con ellos. No pensando la administración como administración, porque si no van a pensar en cosas que no beneficien al niño, porque los maestros estamos directamente con ellos. Sabemos qué les puede beneficiar y qué no. Y eso me parece que fue un error a la hora de tomar las decisiones que tomaron al principio en la pandemia, que lo decidieron autoridades, no lo decidieron maestros. Y los maestros sí deberían estar involucrados en las decisiones. Además, porque conocen el nivel de desarrollo de sus alumnos y saben qué se adapta más a cada uno. Si me preguntan si yo quisiera dar clases solo virtuales, si yo doy preprimaria, digo que no, que nunca, que mejor lleguen todos los días, aunque sea más cansado, aunque tengan que trasladarme, aunque lo que sea, pero le va a beneficiar más a los niños el llegar todos los días. Si son de bachillerato, ahí la situación cambia, porque a algunos niños, adolescentes, les va mejor en esta modalidad. Pero aquí de nuevo influyen todos los factores que ya comentamos antes. Entonces no hay una respuesta específica, pero sí creo que involucrar a los maestros es importante. Muchísima gente les manda felicitaciones y bendiciones, pero aquí hay una pregunta que me parece muy interesante. Dentro de todos los gremios, uno de los más afectados en salud mental es precisamente el docente, porque dice que, y esto sería muy interesante ver el impacto que ustedes podrían estar visualizando, que pasan muchísimas horas delante del computador y que tienen que resolver cosas que jamás se les presentaban antes de esta modalidad. Entonces ellos sugieren cuáles son el consejo y cómo pueden verse este problema. ¿Se los dejo algo? Bueno, en psicología se ha estudiado mucho el síndrome del quemado, del burnout, o de la fatiga por compasión, o estrés, digamos, laboral,
que, digamos, o sea, está ligado a las condiciones laborales, sobre todo ahora en pandemia. Digo un ejemplo, yo creo que también los médicos, sobre todo los que trabajaron en el primer momento, en las condiciones en que trabajaron en estos hospitales que atendían a los pacientes por COVID, ahí hubo muchos médicos que se quemaron, de verdad. Y que análogamente uno podría pensar que hay muchos maestros que han vivido la educación en línea con mucho estrés. En efecto, también hay literatura especializada que nos habla acerca de que, sobre todo, lo que Lizzy decía, una cuestión importante, cuando hay condiciones en las que se privilegia lo administrativo, que no se toma en cuenta a las personas, que hay baja remuneración o diversas situaciones difíciles en el ámbito laboral, las respuestas de estrés son mucho más elevadas. Entonces, indudablemente que es una buena observación. Los docentes han tenido mayor carga de trabajo, han tenido que aprender nuevas habilidades, se encuentran entre una administración exigente y unos papás que también les exigen diversas cuestiones. Incluso ahí varía hasta el nivel socioeconómico, porque no es lo mismo, por ejemplo, el poder que tienen los papás en una escuela pública, en un colegio de bajos recursos, a un colegio digamos, de niveles más altos, donde usualmente los papás tienen una mayor injerencia en la forma de influir en la educación de sus hijos. Y ahí, como decía Lizzy, los maestros cuando están en el medio también generan respuestas de estrés. Yo creo que ella les podría abundar mucho más en el detalle, pero en términos generales sí, es posible que haya existido este tipo de fenómenos ligados al estrés laboral que se produce en estas condiciones. Licenciada, no sé si quiera Sí. fortalecer. Es un poco complicado responder a los maestros porque cada uno ha tenido una experiencia diferente, ¿verdad? En dónde trabajen es también una de las variables a considerar, ¿verdad? Sector público, sector privado, un colegio pequeño, un colegio grande. O sea, si yo no tengo computadora, ¿me van a dar una o yo tengo que comprarla? ¿Verdad? Porque además de eso puede que me despidan, que me bajen el sueldo, todo este estrés cargado con todo el trabajo que deben hacer, porque no quiero decir que antes de la pandemia era fácil ser docente, ¿verdad? Y todo estaba tan sencillo, no es así, ¿verdad? Que sí se incrementó el trabajo con esta modalidad. Y además que tenía que ser rápido, porque no podíamos quedarnos 6 meses sin dar clases viendo qué hacemos, ¿verdad? No, tenía que ser una respuesta inmediata. Entonces, ¿qué hacer? Que fue cuando les mencioné antes fue una respuesta administrativa la que se dio. Cumplir con contenido. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, había que trabajar extra para tener todo listo en la fecha que dijeran. Y para cada uno fue una fecha diferente. Puede haber sido una semana o un mes. Y no es lo mismo porque la carga de trabajo que cada uno tiene es diferente. No es lo mismo dar párvulos que dar sexto primaria, que dar bachillerato. No es lo mismo, ¿verdad? Hay que preparar más material, hay más manipulativos en cuanto más pequeños son los niños, se requiere más material. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo multiplico para que cada uno tenga ese material en su casa? O sea, ese estrés viene con el maestro y aquí el miedo a perder el trabajo. Es que si no lo hago, me van a despedir. Y ahorita necesito trabajo porque está muy difícil encontrar uno nuevo. ¿Verdad? Y eso también, porque se incrementan las horas de trabajo, pero no el salario. Se incrementa el trabajo, ¿verdad? Como tal, pero no el salario. Ahora puede ser que den más cosas, ¿verdad? Más clases, más actividades con el mismo salario o menor, pero no hay otro trabajo. ¿Verdad? ¿Dónde lo voy a conseguir ahorita? Es sumamente complejo y sí depende mucho del maestro en sí y de la actitud que tenga. Si yo digo hasta aquí ya no puedo, hasta aquí ya no puedo, pero hay maestros que les dan miedo decir eso porque pueden despedirlos, ¿verdad? Pero está nuestra salud mental en juego. Yo necesito dormir.
Entonces, pues tengo que dormir, pero eso no lo entiende la administración. Ellos entienden, debes traerme todo listo tal día, ¿verdad? Entonces, que eso también, escuchar al maestro, sí es muy importante, su salud mental. No solo el hacer la pausa que decía para los niños, sino hacer la pausa para nosotros maestros, ¿verdad? De cómo me siento en este momento, qué es lo que necesito en este momento. Pues a veces nos cansamos, muchas veces nos cansamos de estar con los niños, ¿verdad? Y en esta pantalla. Es que también otra cosa, los administrativos creen que es lo mismo en cantidad de tiempo estar acá sentada 8 horas, yo como maestra, que en el colegio. Eso no es así. Es mucho más cansado estar acá. Sí, pero estás sentada, no haces nada. No es eso, no es eso. Es mucho más cansado dar estas clases. Además que un niño está por ahí que se fue. Ven, regresa. O sea, el estrés de este niño se me fue. ¿Qué hago? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Verdad? Lo que usted decía de pasan ahora cosas que antes no nos pasaban. ¿Y cómo las voy a resolver? ¿Verdad? Viene mucho con el apoyo de los papás y su comprensión, ¿verdad? Porque ellos no podrían exigirme lo mismo cuando no estoy dando lo mismo, ¿verdad? Esto es diferente. Yo no puedo hacer que el niño aprenda algo si no está conmigo. Incluso aunque esté conmigo, yo no puedo asegurar que lo aprenda, ¿verdad? Entonces, sí tiene mucho que ver con cómo se comunican entre la comunidad educativa, ¿verdad? Los miembros de la comunidad educativa para resolver estas situaciones. ¿Qué respuesta va a dar cada escuela o colegio a estas necesidades emocionales que el niño necesita? Que ahora le cuesta socializar, ¿cómo lo va a hacer? Pero ¿cómo lo va a hacer con el maestro? Que le da miedo estar con sus alumnos allá adentro, que no va a comer con ellos, porque le da miedo el contagio, ¿verdad? Entonces, como hay muchos factores, ¿cómo lo resolvemos? Es algo complejo, ¿verdad? Pero sí han pasado por bastantes situaciones complicadas. Yo ya no tengo más preguntas, pero les quiero lanzar una que me parece que es importante. Evidentemente vamos a tener un problema en salud mental, un problema que se relaciona con educación, y aquí viene mi pregunta. ¿Qué papel creen ustedes que les corresponde a la universidad, en general a las universidades, ante lo que se ha vivido, todos los inconvenientes, la falta de preparación y lo que viene? ¿Cuál es el papel de las universidades ante este tema? Bueno, miren, creo que es importante, por ejemplo, todo el trabajo que ha hecho IPNUSAC con estos números dedicados específicamente al tema de la pandemia. Les ponía un ejemplo, miren, puede ser muy sencillo, pero hace 10 años no teníamos esto. Este es un trabajo de la Escuela de Ciencias Psicológicas titulado Salud Mental en época de la pandemia. Y hago el señalamiento porque en un momento nos preguntamos que los psicólogos tenemos deudas disciplinares en ese sentido, aunque digo, también hemos desarrollado mucha actividad práctica, como señalaba, dando atención en el momento de la pandemia y a nivel virtual, o sea, para tratar de ser justos con la disciplina, pero los psicólogos necesitamos hacer más investigación, aunque hacemos bastante intervención. Entonces, equilibrar eso es parte de lo que debemos hacer los psicólogos como profesión, y creo que las universidades van en ese camino. Generar investigación, generar difusión, publicaciones tanto académicas como mediadas, y prestar los servicios que ya están prestando. Hablo en el caso que conozco, la Escuela de Psicología sí ha dado mucha atención virtual. Creo que es una de las instituciones que más atención virtual ha dado, pero falta, por ejemplo, dar a conocer programas también de atención más amplia. Creo que ahí nos falta también un poco, pero indudablemente que docencia e investigación fundamentales, ¿verdad? Y todos los servicios que se prestan a través de la práctica supervisada del EPS, pues también ahí creo que las universidades contribuimos, aunque es posible hacer un poco más, ¿verdad? Gracias. Licenciada, no sé si quiera... Solo agregaría hacer estos espacios, ¿verdad? Como lo que tenemos hoy, ¿verdad? Para poder no solo trasladar la investigación que se haga, sino también dar estrategias. Yo sé que a muchos les interesa mucho saber, bueno, ¿y qué puedo hacer como docente con mis alumnos? ¿Verdad? Entonces, como darles estrategias,
Ahora hay diplomados o carreras que son como teletrabajo, educación virtual. Entonces, como quien conoce de eso, pues que hable de eso, ¿verdad? Para que los demás maestros, que si no conocemos del tema, podamos saberlo más. Y así también nuestro estrés disminuiría porque sentimos el apoyo de tener, quizá no todas las soluciones, pero sí algunas. Bueno, mis congratulaciones. Fue muy interesante, un tema muy importante para la nación. Así que los dejo con la licenciada Gladys de Mata. Y muchas gracias por su aporte. Agradecer realmente a los expositores su voluntad de poder compartir con ustedes el conocimiento y difundirlo por todos los medios, porque es esa nuestra misión que lo establece la propia Constitución de la República a la única universidad estatal. Y quiero aprovechar la oportunidad para convocar al público en general que nos sintonicen este 21 de abril con el siguiente webinar. Vamos a tener la presentación de nuestra revista número 38, que se denomina Panorama Nacional, ¿hacia dónde vamos? La reforma del Estado, balance del actual periodo constitucional y perspectivas para el 2024. Hay salidas para la crisis institucional del sector justicia. Pueblos y comunidades indígenas frente al Estado ladino criollo que implica democratizar Guatemala. No cabe duda que estos espacios son privilegiados. La universidad, su potencial radica en las carreras que administra y cómo a través de una estrategia de comunicación podemos dar el acompañamiento a la comunidad universitaria y al pueblo en general. Hay grandes retos y desafíos, no solo en tema de la pandemia, sino cómo fortalecer, digamos, el Estado de Guatemala y sus políticas públicas. De tal manera que la academia está llamada a generar ese acompañamiento, desarrollando no solamente el análisis crítico, sino teniendo capacidad de construir propuestas. Es esa realmente la razón de ser de la Universidad de San Carlos de Guatemala, así que agradecerles el acompañamiento que nos han brindado esta mañana y con las disculpas del caso en la transmisión de Facebook, pero me indica Educación Continua que está grabando la totalidad del programa para luego retransmitir. Así que muchas gracias en nombre del IBNUSAC y de Educación Continua, la oportunidad que nos brindan de compartir todas estas problemáticas y de encontrar soluciones con los expertos. Hoy les corresponde a la unidad académica Psicología y da mucha satisfacción que tenemos la visión de poder complementar esfuerzos. El país requiere que podamos construir procesos de debate y discusión en aras de poder aportar soluciones a los problemas nacionales. Muchas gracias. Muy bueno. Gracias. Gracias. Feliz día.